¿Están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo. Sí, profe. Bueno, hijo, listo. Bueno, entonces buenas noches. Vamos a empezar con la CIPA de la tarea 4, que la temática es ecología, perdón. Entonces, estamos para el 2 de noviembre, CIPA correspondiente al tema de ecología, y de la cual no hay actividad como tal, sino es un test. Entonces, vamos a ver cierta terminología y ciertos aspectos que les pueden salir pues en el cuestionario, ¿no? Entonces, empezamos con ecología, el término ecología. La ecología es la parte de la biología pues, que estudia todo lo referente a los seres vivos y a los seres no vivos que pueden estar formando cualquier entorno en la naturaleza. Entonces aquí ya está más específico lo que es la ecología. Estos seres vivos y no vivos, pues entonces son los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos, pues son los que tienen vida, son todas las plantas, los animales, inclusive el mismo hombre, y los abióticos, pues entonces son aquellos que no tienen vida, entre los cuales está el clima, la geología, el agua, el aire, el ambiente, la atmósfera, todos estos que no están haciendo parte de estos seres que pueden tener vida. Hay unos niveles de organización en la ecología, y estos niveles de organización son el individuo, la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma y la biosfera. El individuo lo podemos definir como ese ser vivo, animal o vegetal que pertenece a una especie o a un género, considerado independientemente de los demás. Luego tenemos la población. La población es un conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan un lugar determinado. Por eso traemos esta como seguidilla. Entonces el primer organismo pues es el individuo cuando él está solito. Luego cuando estos individuos se agrupan en varios pues se forma la población. Luego sigue la comunidad, que en ecología una comunidad es como un grupo o asociación de poblaciones. Esas poblaciones pueden ser de dos o más especies. Mire, aquí entonces, aquí teníamos los lobos, aquí tenemos los conejitos, y aquí tenemos pues en esta comunidad pues están también las plantas. Después de la comunidad pues siguen los ecosistemas, que se definen como conjunto de especies que están en un área determinada y que interactúan entre ellos mismos con su ambiente abiótico. Entonces ya sabe que el ambiente abiótico entonces es que interactúan con el clima, con la tierra, con la atmósfera, con la lluvia, con el agua. Todos los organismos que viven en este ecosistema, organismos vivos. Luego en ese orden jerárquico sigue el bioma. El bioma es cada unidad ecológica en que se divide la biosfera, y pues se entiende a esta biosfera como un conjunto de factores que pueden ser climáticos, referentes pues a las variables que pueda tener el clima, y que pueden ser geológicos, es decir, que tengan que ver con la tierra, y que determinan el tipo de vegetación y de fauna, es decir, de animales que puede haber en esa determinada área geológica. Y por último, pues está la biosfera, que es, como su nombre lo indica, bio, que tiene vida, que es la parte del sistema que está formada por los seres vivos. Por eso se llama bio, que viene de vida. Aquí tenemos como ejemplo varios individuos, ¿no? Solitos. Cada uno de estos individuos, pues, pertenece a una especie diferente. Aquí tenemos ejemplo de población. De población, todos los individuos pertenecen a la misma
especie, o sea, son individuos de la misma clase. Hay unas características que estructuran las poblaciones. Entonces, esas características están en el tamaño de la población. Hay poblaciones que son más grandes que otras. Este tamaño de las poblaciones lo determina también mucho estas especies que pueden estar en vía de extinción. Entonces, este fenómeno va a determinar que la población sea grande, sea pequeña, o que la población pueda estar a un buen ritmo de crecimiento o que al contrario se esté acabando. La densidad de la población, ¿a qué se refiere la densidad de la población? Es a la cantidad de individuos que hayan por determinado espacio, ¿no? de territorio. Y la distribución, pues tiene que ver con cómo están repartidos dentro de ese espacio. Hay unas interacciones entre las poblaciones. ¿Qué son interacciones? Son las relaciones que pueden haber entre las poblaciones, ¿no? Estas interacciones se pueden dar de mutua ayuda, o sea, cuando los dos individuos se ayudan el uno al otro. Otra cuando uno de los individuos se aprovecha del otro y generándole un daño. O también cuando el individuo se aprovecha del otro, pero pues sin generarle ninguna afectación negativa al otro individuo. Entonces, dentro de esas interacciones está el mutualismo, la simbiosis, el amensalismo, comensalismo, depredación, competencia, neutralismo, parasitismo y parasitoidismo. Dentro de las relaciones interespecíficas, entonces está el mutualismo, que es cuando los dos individuos se benefician de esa relación que mantienen ellos dos. La simbiosis es cuando ellos dos tienen una relación sin que ninguno de los dos organismos se vea afectado. La competencia es esa relación en la cual uno de los individuos entran como en una especie de competencia, de rivalidad por obtener el alimento y por tanto pues conservar la especie. La depredación es cuando uno de los organismos pues sale afectado, ¿cierto? Porque la depredación es cuando un organismo se come al otro. El parasitismo. El parasitismo, uno de los individuos se ve afectado, en este caso, pues el que es el huésped de ese parásito, porque el parásito se va a aprovechar de todos los nutrientes que ese hospedero le puede dar a él. Está el comensalismo, que en este comensalismo, entonces, mire, aquí se ve bien cómo el individuo convive con los otros sin que sea atacado por ellos. Las relaciones intraespecíficas, está la competencia y la cooperación. Entonces, la competencia es cuando alguno tiene que salir ganador y la cooperación es cuando los dos se benefician de esa relación que ellos tienen. Ya habíamos definido qué era ecosistema, ¿no? Entonces, en ese ecosistema, ¿qué relación puede haber? Pues entonces tiene que haber la relación entre todos los organismos vivos, los seres abióticos y los organismos, y la parte abiótica, o sea, los que no tienen vida. Entonces, aquí tenemos vegetales, aquí hay animales, vean, peces, plantas. ¿Y cuál sería la parte abiótica? Pues el agua, el sol, la atmósfera, el fondo del río o de la laguna o del mar. Esa relación que se establece entre estos dos factores, los bióticos y los abióticos, es lo que determina la existencia o la presencia de un ecosistema. Está el bioma. Los biomas, acuérdense que habíamos dicho que el bioma era una unidad ecológica en la que se divide la biosfera, o sea, la parte viva, y que tiene que ver con un conjunto de factores climáticos y geológicos. Entonces, de acuerdo a esto, los biomas pueden ser terrestres y acuáticos.
acuáticos, pues si yo digo acuáticos, necesariamente que tienen que tener uno de sus factores abióticos que influya en ese ecosistema, en ese bioma, pues tiene que ser de agua. Y el terrestre, pues solamente tiene que ver con todo aquello que tenga que ver con la parte geológica, es decir, de tierra. Aquí están repartidos los biomas del mundo por colores. Estas convenciones nos dicen la selva tropical, en donde se presentan. Y como vemos, nuestro país es de selva tropical. Aquí está Colombia. Por eso la biodiversidad de nuestro país es tan grande. Y aquí, pues, por convenciones se ven las clases de biomas que existen en todo el mundo y cómo están repartidos, ¿cierto? Las zonas geográficas del planeta. Bosque templado, desierto, tundra, taiga, estepa, sabana, aguas dulces, océanos y los polos, que son la parte que tiene hielo, ¿no? ¿Cómo se han transformado los biomas en Colombia a través de los años? Pues a través de los años, con la presencia de los colonos cuando llegaron pues a nuestras tierras desde hace muchos años, cuando solamente estaba habitada por indígenas. ¿Qué empezó a pasar? Que ellos empezaron a fundar ciudades y por tanto empezaron a deforestar, como a limpiar para ellos poder construir sus ciudades. Entonces, mire, aquí, después de que teníamos tanta vida, ¿cómo decirlo? Tanta vida de bosque, de árboles, de vegetación, aquí ya ha ido desapareciendo por el efecto de la colonización y de que el humano pues empezó a hacer sus asentamientos en la ciudad, fundando ciudades para poder dejar su vida nómada y poder ya tomar una vida sedentaria, es decir, estar en un solo lugar. La comunidad, acuérdense ahorita cuando dijimos las definiciones de todos esos aspectos que tienen que ver con la ecología, habíamos dicho que era asociación de poblaciones. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos una población de elefantes, de población de cebras, se me olvidó cómo se llaman estos. Bueno, ahorita me acuerdo. Se me olvidó, leones, vegetales de la misma especie, los simios y ven. Entonces, esa comunidad está formada por diferentes poblaciones. Aquí hay una población, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las mariposas 8, las aves, esa comunidad está formada por una población bastante amplia. La biosfera, acuérdese, no olviden el término biosfera, bio de vida. Entonces es la parte del planeta en la cual están los seres vivos. Aquí volvemos otra vez al tema de los factores, los bióticos y los abióticos. Los bióticos son todos los seres vivos, desde los más pequeños, que son los unicelulares, pasando por los hongos, los vegetales y los animales. Y los abióticos son aquellos que no tienen vida: el agua, el sol, el aire, la tierra. El biotopo. Biotopo, como su nombre lo indica, pues bio es de vida. Entonces es la parte viva, pero dentro de ese biotopo hay factores hay factores abióticos, o sea, esos que no tienen vida. Las nubes, que por la condensación del agua, después de que se ha evaporado, entonces vuelve a la tierra como precipitación en forma de lluvia. El suelo, las rocas, el agua, todas esas son las partes que forman el biotopo. Hay unos factores abióticos, acuérdense, los que no tienen vida, que pueden ser químicos y físicos. Dentro de esos químicos están los minerales, la salinidad del agua, los componentes del suelo y los componentes del aire. Y dentro de los físicos, acuérdense que químicos son aquellas características que por acción de reacciones se pueden suceder. Y
y no los apreciamos a simple vista. Si ustedes ven el agua de mar, uno sabe que porque en algún momento la probó, que es salada, pero si usted mira el agua, no dice, es que a usted le ponen agua salada y agua dulce, usted no la va a distinguir, porque no es un factor que se pueda distinguir a simple vista como los físicos. Usted la lluvia la ve, la intensidad de la luz solar, usted la puede ver, la puede sentir cuando se expone al sol y siente pues el que quema si usted se expone demasiado al sol o a determinadas horas del día. La temperatura usted también la puede apreciar porque siente calor, transpira, suda. La presión atmosférica, lo mismo. El aire usted lo siente, el suelo usted lo puede ver. Todo lo que usted pueda distinguir o darse cuenta de que están por alguno de sus sentidos son todos los aspectos físicos. En ecología hay unos ciclos que se llaman biogeoquímicos. Entonces usted simplemente desglosa la palabra bio o la separa: biogeoquímicos, bio de vida, geo de tierra, químicos de transformaciones por medio de reacciones químicas. Entonces están biológicos, geológicos y químicos. Dentro de los biológicos pues está el agua, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los ciclos de todos estos, aquí de este compuesto, el agua es un compuesto, el oxígeno elemento, el nitrógeno elemento, el fósforo y el azufre son elementos. Todos los ciclos de estos contribuyen al bienestar y al buen desarrollo de la vida en los ecosistemas. Los ciclos biogeoquímicos son los circuitos de desplazamiento de la materia, es decir, cómo se mueve la materia a través de un ecosistema. Aquí, por ejemplo, mire, aquí hay precipitaciones, ¿cierto? El agua cae al suelo, se forman los depósitos de agua y entonces por acción del sol, pues aquí sube en forma de vapor, sube a las nubes, se condensa y vuelve y cae en forma de lluvia. Vamos a ver aquí rápidamente los ciclos biogeoquímicos o biogeológicos que hay en la naturaleza. Está el ciclo del agua, que fue el que acabamos de ver cuando hay precipitación, entonces cae el agua, luego por acción del sol se evapora, va a las nubes, se condensa y otra vez vuelve y después de la condensación se convierte ese vapor de agua en agua ya líquida y vuelve otra vez a la tierra y vuelve y empieza el ciclo. Aquí también podemos ver el ciclo del azufre con todos sus pasos. Este ciclo del azufre se da más que todo en las zonas de erupciones volcánicas, es decir, en las zonas de influencia de volcanes. Está el ciclo del fósforo, que necesariamente tiene que ver con el ganado. ¿Por qué con el ganado? A través de las heces del ganado empieza el ciclo del fósforo. Está el ciclo del nitrógeno, que al igual que el del fósforo necesita de residuos orgánicos para poder establecer el ciclo. Vamos a ver ahora lo que es la cadena alimenticia. Entonces, la cadena alimenticia está compuesta por varios eslabones, donde el primero es el productor, hay un consumidor primario, un consumidor secundario y un consumidor terciario. Pónganle bien cuidado a esto para lo de su test que tienen que presentar. Ese primer individuo que aparece en una cadena alimenticia necesariamente es el productor. ¿Por qué el productor? Porque es el primer eslabón de la cadena alimenticia, porque este productor él mismo fabrica su propio alimento, porque son vegetales, entonces ellos hacen su propio alimento y no necesitan sino del sol para poder realizar la fotosíntesis y poder tener ese alimento. Luego existe un primer consumidor que va a ser un herbívoro, no lo olviden. El primer consumidor en una cadena alimenticia es un animal herbívoro.
Luego sigue el segundo consumidor, no lo olviden, el segundo consumidor o el consumidor secundario en una cadena alimenticia va a ser un animal carnívoro. Y el último de esta cadena alimenticia, que es el consumidor terciario, va a ser un depredador. Entonces no olviden este orden, hijos. Productor, luego consumidor primario, que va a ser un herbívoro, consumidor secundario, que va a ser un carnívoro, y consumidor terciario, que va a ser un depredador. ¿Cómo se da el flujo de energía? El flujo de energía es cómo pasa a través de todos los eslabones o a través de todos los individuos que hacen parte de una cadena alimenticia. Entonces, mire, las redes alimenticias son como unir varias cadenas alimenticias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí está, siempre, mire, siempre vamos a empezar de un productor que va a ser una planta y de ahí pueden arrancar muchas otras cadenas alimenticias que se van a, ¿cómo se dice? A entrelazar o a tener una conexión entre los individuos de varias cadenas alimenticias. Entonces, red alimenticia, no se les olvide, es donde interactúan varias cadenas alimenticias. En cambio, una cadena alimenticia solo tiene un solo sentido. Está la planta, que es el primero en todas las cadenas alimenticias, que es el productor. Luego sigue el caracol, que se alimenta de la plantita, y luego el sapo, que se alimenta del caracol. ¿Qué es la eficiencia ecológica? Pues la eficiencia ecológica es como el provecho que se le saque a cada uno de los factores o de los aspectos que están haciendo parte de ese ecosistema. Aquí se acuerda ahorita que estábamos repasando los ciclos, que muchos de ellos empezaban desde la materia orgánica en descomposición, por eso estaba la vaquita y ahí esa materia orgánica, entonces, ¿de dónde venía? De las heces de esos animales. ¿Qué es eficiencia? Pues que se va a aprovechar esas heces para que haya todo un ciclo, ya sea el del carbono, el del azufre, y todos esos ciclos van a contribuir como al mantenimiento, a lo que nosotros llamaríamos como seres humanos la manutención de esos individuos para que ellos puedan crecer. ¿Por qué aquí se habla también de la respiración? Porque la respiración es un proceso en el cual los organismos bióticos, los organismos vivos, van a hacer posible que ellos tomen aire, tomen oxígeno y liberen gas carbónico, y dentro de ese proceso, ahí a la par va el proceso de la respiración, es decir, de la oxidación y de la transformación del alimento que esos individuos de ese ecosistema o de esa cadena alimenticia que está dentro de esos ecosistemas van a poder realizar para poder obtener sus nutrientes. ¿Qué es la sucesión ecológica? La sucesión ecológica es esa parte que nos muestra qué fue lo que fue pasando como a través del tiempo. Aquí todavía no había ninguna clase de organismo. Luego, con el pasar del tiempo, de pronto el cuidado de la mano del hombre, entonces ese terreno que antes no tenía nada, fue convirtiéndose y fue progresando hasta que hubo una mejora de esa población perdón, no, de ese terreno, y con el crecimiento de estos vegetales, pues entonces se va a poder evitar en este suelo la erosión, porque las raíces que tienen todos estos vegetales van como a tener, como a amarrar, como a sostener la tierra. Hay varios tipos de sucesión ecológica. Está la primaria y está la secundaria. Aquí vemos la sucesión ecológica primaria, pues entonces es la que se da como por una misma clase de organismos, ¿sí? Son los mismos vegetales.
En la sucesión ecológica secundaria, entonces ya van a haber varias clases de organismos que fueron como evolucionando en ese terreno de acuerdo a las condiciones y a las necesidades. Aquí dice fuego, pues porque cuando estaba estos individuos viviendo en como este ecosistema, mejor dicho, porque aquí hay plantas, hay animalitos, por acción del fuego se destruyó. Entonces empezó a haber una transformación de este ecosistema y nos habla de las especies pioneras. Entonces, cuando yo digo pioneras, fueron las primeras que fueron apareciendo para la recuperación de este ecosistema que se había perdido. Luego siguen las especies intermedias, que son las que ya han podido aparecer gracias a un trabajo que hicieron las especies pioneras. Y luego, cuando ya se llega a la comunidad, que pues es lo máximo que se obtiene dentro de este ecosistema, porque ya estas anteriores habían como abonado el terreno para que se llegara a este que era como lo máximo de productividad. Vamos a ver algunos problemas medioambientales que se están produciendo actualmente. Está la adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Qué es adaptación? O sea, que yo pueda, de acuerdo al cambio climático que haya, pueda vivir ahí, soportando o de alguna manera acomodándome a esos cambios. ¿Qué es mitigación? Mitigación es como tratar de mejorar, como tratar de apocar los efectos que nos pueda dar ese cambio climático. Los problemas de contaminación y su impacto en la salud, pues ya saben que las ciudades que están altamente contaminadas por gases van a producir en los organismos vivos, sobre todo el hombre, entonces enfermedades respiratorias. La protección de los océanos. No sé si por ahí ustedes habrán visto el océano del plástico donde como le tiran todo al mar, entonces hay una parte del océano a la que han llegado los grandes depósitos de plástico, por eso se llaman así. Aquí esos plásticos van a afectar grandemente a las especies que se encuentran en los océanos, causándoles mucho daño, inclusive la muerte y llevando esto a la extinción de muchas especies. La transición energética y las energías renovables. ¿Qué es la transición de la energía? Antes pues no conocíamos sino la energía del sol, luego la energía eléctrica y ahorita estamos con la eólica que es la del aire y luego la de los paneles. Esta era la del sol al principio pero sin ser aprovechada con alta tecnología como ahorita a través de los paneles solares. Muy importante lo de la alimentación sostenible, es decir, que yo pueda aprovecharme de esto, pero que lo consuma y lo aproveche de tal manera que no vaya a hacer que eso se acabe y no pueda quedar para otras generaciones. De eso se trata cuando hablamos de cosas sostenibles. Y la protección de la biodiversidad, pues lo que siempre se ha luchado, ¿no? Porque las especies no se extingan porque todo en la naturaleza tiene su oficio. Entonces, cuando se piensan a extinguir especies, el trabajo que estas especies desempeñaban en esos ecosistemas, pues ya no va a poder ser hecho porque esa parte de ese ecosistema que era encargado de eso, pues ya no va a estar. Entonces empiezan a ver las alteraciones de los ecosistemas. El desarrollo urbano y la movilidad sostenible. Como ha habido tanto traslado de la población de los campos a las ciudades, entonces el movimiento allá en esa parte urbana y el desarrollo urbano tienen que ir pues como a la misma velocidad de la intensidad que va llegando la gente a las ciudades, pues buscando un mejor estilo de vida, más comodidades, más oportunidades.
El estrés hídrico y la escasez de agua pues provocan el resecamiento de los terrenos, el apocamiento del agua y el agrietamiento y por tanto pues la erosión de los terrenos. Los fenómenos meteorológicos extremos, entonces las tormentas eléctricas, la superpoblación y la gestión de los residuos. Al haber tanta población, pues entonces va a haber se va a generar mucho residuo y si no se está o sea, no se tienen los mecanismos necesarios para poder mirar qué se hace con toda esta basura, cómo se va a procesar toda esa basura para que no contamine, pues ahí es donde más se crean los problemas por la superpoblación, ¿no? Porque a más población, pues más residuos y si no se tienen mecanismos para poder eh, darle proceso a esos residuos y que no contaminen, pues ahí entonces ese es otro de los aspectos que están dando tantos problemas pues para poder sostener los ecosistemas. El desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible pues entonces hace relación o nos lleva a que eso que nosotros vayamos consiguiendo no sea, o sea, en productividad, en comodidades, en buena conseguir muchos, como les digo, modos de vivir bien. Para poder vivir bien, entonces necesitamos una muy buena alimentación, buenos espacios de vida, todo el progreso que se pueda tener, pues para conseguir este bienestar, lo tenemos que conseguir y hacer de tal manera que nosotros lo podamos aprovechar, pero que también las generaciones que vienen entonces puedan aprovechar esto. Por eso se llama desarrollo sostenible, no solamente que eso sirva para nosotros, los que estamos actualmente, sino para los que van a venir después. Bueno. Yo les coloqué un video, lo vamos a ver otra vez, por si no lo han visto allá yo se los envié por correo por el correo interno del curso y por el correo institucional de ustedes, donde también hay otros aspectos que deben de tener en cuenta para lo del test que van a contestar. Entonces, espere que ya se los paso, no nos demoramos, sino que es que tengo que activar esto aquí para que ustedes lo puedan escuchar y ver. Entonces, aquí vamos. Le vamos a poner mucho cuidado. La extinción es la desaparición total de una especie en el planeta. Puede ser causada por los cambios ambientales provocados por fenómenos naturales, como el volcanismo o la caída de meteoritos. Las condiciones cambian drásticamente. Algunos grupos de seres vivos no sobreviven a ellas y se extinguen. Sin embargo, en los últimos años, la gran mayoría de las extinciones de flora y fauna se deben al impacto directo de las actividades humanas. ¿Sabías que el CO2 o dióxido de carbono es un alto contaminante que contribuye al calentamiento global y que se debe principalmente a la quema de gasolina de los automóviles? La quema de combustibles fósiles como gas, petróleo y gasolina han puesto en circulación grandes cantidades de carbono que afectan a la atmósfera. ¿Pero qué es un nicho ecológico? Se denomina así a la estrategia de supervivencia utilizada por una especie para alimentarse, competir con otras especies, evitar ser atacada y evitar ser comida. Es decir, el nicho ecológico es el papel funcional de un organismo dentro del hábitat, cómo actúa bajo determinadas condiciones ambientales como la temperatura, el pH, la humedad y el suelo.
El papel que desempeñan los individuos de una especie es único en cualquier ecosistema dado. En ecosistemas semejantes se pueden reconocer las mismas profesiones como polinizadores, dispersores de semilla, carroñeros y descomponedores de materia orgánica. Comencemos. La erosión es un fenómeno de desgaste y deterioro de la superficie terrestre, debido a factores naturales como el clima, tipo y caracterización del suelo, topografía y cantidad de vegetación, y puede ser agudizada por acciones humanas que causan un desequilibrio ecológico, generando pérdida de nutrientes del suelo, generación de tierra estéril, además de desertificación y cambio climático. Naturalmente, la erosión ocurre por medio de 3 etapas distintas e incluye una etapa de desprendimiento que ocurre por desintegración de las rocas de la superficie terrestre por distintos procesos de meteorización, ya sea mecánica o química. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero antropogénico más importante. La mitad del dióxido de carbono emitido por la actividad humana es absorbido por la biosfera y los océanos. La cantidad restante permanece en la atmósfera durante cientos o miles de años. Las principales causas de las emisiones de dióxido de carbono son la quema de combustibles fósiles, la producción de cementos, la deforestación y la degradación forestal, entre otros. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado desde la época preindustrial, donde había cerca de 278 partes por millón, y en el 2016 estas concentraciones alcanzaron las 403.3 partes por millón. Dentro de la definición de biodiversidad es muy importante reconocer 3 atributos principales que determinan y constituyen la diversidad biológica de un área. Número 1, la composición, que se refiere a la identificación de los elementos dentro de los diferentes niveles de la organización biológica. Número 2, está la estructura, que se refiere a cómo tales elementos están físicamente organizados. Y número 3, función, que se refiere a los procesos ecológicos a través de los cuales interactúan la composición y la estructura. El tráfico de vida silvestre se ve motivado más que nada por una creciente demanda en los países desarrollados. Los principales factores que afectan dicha demanda son el valor médico y afrodisíaco percibido de algunas de estas especies, el estatus que se puede derivar por poseer ciertas especies o ciertos productos derivados de algunos animales, por ejemplo, como es el caso del marfil que se obtiene de los elefantes, o algo que se llama las compras oportunistas, que son impulsadas por el deseo de poseer mascotas exóticas y plantas raras. El tráfico de vida silvestre, que genera unos 20.000 millones de dólares cada año, afecta particularmente al continente americano. Estados Unidos es uno de los mayores compradores y gran parte de la mercancía que adquiere proviene de los países con más biodiversidad del mundo, como Brasil, Colombia y Perú. Solo en 2019, el comercio de vida silvestre creció entre 40 y 60% comparado con las cifras de años anteriores, convirtiéndose así en una amenaza para la biodiversidad, pues este negocio contribuye a acelerar la tasa de extinción, que actualmente supera 1000 veces el promedio histórico. Entre los animales más afectados están los elefantes, los tiburones y los tigres. El número de tigres en hábitats naturales ha pasado de 100.000 individuos a 4.000 el día de hoy en menos de un siglo. Esto representa una disminución del 96% en la cantidad de tigres en hábitats naturales. Pero aquí viene lo interesante. Hay menos de 4.000 en hábitats naturales. Pero WWF, la ONG, hizo un estimado que en el patio trasero de los estadounidenses existen 5.000 tigres. En otras palabras, hay más tigres en los patios traseros de los americanos que en los hábitats naturales en donde pertenecen. La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, los ecosistemas, las relaciones que existen entre ambos, la relación entre los aspectos espacial y físico naturales como la geología,
el clima y el agua con la biodiversidad, es decir, con las formas de vida. También esta ciencia investiga dónde están localizados los seres vivos, por qué se localizan en un determinado lugar y cómo varían espacialmente. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. Se conoce como humus al mantillo o la capa superior del suelo, rico en residuos orgánicos que proviene de la descomposición de organismos y microorganismos benéficos como hongos y bacterias. La palabra humus es de origen latina, que significa tierra. El humus se forma a través de un proceso natural, producido por la materia prima de los desechos vegetales en descomposición, como son hojas, tallos, madera o raíces, y residuos de origen animal, específicamente excrementos y excretas de animales microbianos del suelo, como pueden ser las lombrices, y otros como son bacterias y hongos del suelo. No obstante, el proceso anteriormente identificado depende en su progreso de agentes externos como la humedad, temperatura, presencia de inhibidores, materiales pesados o tóxicos. Bueno, hijos, traté de colocarles ahí terminología y algunos aspectos que les pueden salir en el test que van a presentar. Yo ahorita produzco el link del video y de la CIPA y se las envío al correo interno del curso y al correo institucional de cada uno de ustedes para que lo vuelvan a ver. Vean toda la CIPA, repasen varias veces el video, de pronto les sale alguna pregunta que tenga que ver con eso. Les voy a colocar en el chat el link de la asistencia. ¿Listo, hijos? Para que lo llenen. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen. A ver si la podemos resolver. Ahí ya les coloqué el link de la asistencia, hijos. ¿No hay preguntas? Entonces, hijos, repásense varias veces el video y bueno, para cuando ya vayan a realizar la prueba. No se les olvide que creo que la prueba tiene dos oportunidades. Entonces, pueden hacer las dos, que el sistema les va a tomar la que más puntaje tenga. ¿Listo? Si no hay ninguna otra pregunta, pues entonces les agradezco la asistencia. Les deseo mucha suerte. Por favor, estén pendientes si alguno no ha realizado entrega de la 2 y la 3, que creo que va a haber un rescate para eso. Entonces, estén pendientes de sus correos. ¿Listo, hijos? Entonces, que tengan una buena noche y mucha suerte y pulso ahorita en el test. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, hija, hasta luego.